hacerse presente. Y bueno, y creo que lo que vamos a ver va a ser mejor que 1000 palabras. O sea, lo que veamos es un recopilado que con muy buena voluntad y con mucho cariño ha hecho Ernesto Mandelbaum, uno de los tripulantes y dueños del consorcio del Red Rock, que se ha tomado un trabajo realmente meritorio, tratando de encontrar fraccionamientos y pequeñas películas y de lo que fue nuestra participación en la Admirals Cup 79. Te veo acá al amigo Tito Pocholú, todos lo conocen como Fernando Bravo. Lindo verte, Fernando. Te voy a decir que gracias a ese trabajo que vos hiciste hace muchos, muchos años cuando me invitaste a tu tan lindo programa Siglo XX Cambalache, y tu equipo de producción armó todo un compaginado de gran valor en ese momento, está volcado prácticamente o totalmente en esta película. Solo me queda esperar que la disfruten, que la vean, y quedo por supuesto a los postres a sus órdenes para comentar o responder todas las preguntas que de esto que van a ver surjan. Gracias por su presencia, me hacen sentir muy bien y espero que sea lindo. Adelante con el camarógrafo. Ahora sí. Fifteen sailors taking part in the 1979 Fastnet race died when storms ripped through the fleet of 303 yachts which had sailed from Cowes a few days earlier. They were en route to the Fastnet Lighthouse, the most southerly point of Ireland, when the storm hit. Only 85 yachts were to finish the race. 5 sank and 19 were abandoned. La Admirals Cup del 75 fue una experiencia hermosa, liviana, de poco viento, y nos quedamos con esa idea. La Admirals Cup del 79 fue diferente. Tuvimos problemas desde la construcción del barco en Inglaterra hasta su puesta a punto, y el desarrollo de toda la Admirals Cup fue muy duro. Cup del
Viajamos con León Kaiser a conocer el astillero Martland Marine que nos había recomendado Germán Frers. La primera impresión que tuvimos no fue muy diferente a la de un buen astillero de San Fernando. Todo era muy familiar. Estábamos seguros que nos iban a entregar un Mercedes-Benz diseño único. Pero la realidad, cuando probamos el barco en la regata de Semana Santa en Argentina, fue bien diferente. El barco hacía mucha agua por el Quillote. Así fue como fuimos directo de Dársena Norte a San Fernando para sacarlo a tierra y trabajar a fondo. Cuando nos eligieron para correr la Admiral's Cup, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Los 13 tripulantes que conformábamos la dotación del Red Rock vivíamos en una casa que habíamos alquilado en las cercanías del puerto. Nos trasladábamos en una van cuando necesitábamos hacer los transportes y las compras necesarias para abastecer el barco. Bueno, les quería contar que toda la familia de estos navegantes encabezados por los Mandelbaum me eligieran como skipper su futura campaña que comenzó en el 1972 hasta 1982. Durante toda esta década hemos corrido en Estados Unidos, Inglaterra, en Italia y conformamos un grupo muy estable de amigos. Se consolidó con la regata a Fastnet 79, que fue la más importante. Vivimos como una gran familia, algunos con nuestras esposas, otros con sus parejas, pero todos con el único objetivo de entrenarnos a fondo para rendir en las regatas. Tenemos que hacer entrenamiento con muchísimo viento para cortar el tiempo de lo que duraba una virada con el viento de frente, de proa, o una trabuchada que era cambiar lado, pero navegando con spinnaker. Y ahí estamos nosotros otra vez, prontos ya para largar una de las inshore que sabemos que vienen muy duras,
con mucha marejada en el Solent y con fuertes vientos. El equipo japonés. Nos estamos preparando para las complicadas regatas inshore. Las dos regatas internas que se corren en este campeonato se corren dentro del Solent. El Solent es el espacio de agua que circula entre la isla de Wight y la isla propiamente de Inglaterra, que ellos llaman Mainland. La cancha de regatas está afectada por corrientes hasta de 5 nudos, a veces a favor, a veces en contra. Y cuando toca en contra hay que navegar muy pegada a tierra, todos los barcos amontonados en el mismo lugar, con mucho peligro de golpear una piedra, que a veces sucede. Ya advertimos que había un viento muy fuerte del sudoeste, lo cual tradujo que fueran unas regatas muy movidas, incluso tumbadas de barco y trabuchadas. Ya predominaba el espíritu de Fausto. Ahora estamos largando ya la regata Fastnet a la 1 de la tarde. Atrás nuestro largaba toda la flota de 303 barcos que formaban la Chaos Week, que tenían el mismo recorrido de la Fastnet.
Estamos en el segundo día de regatas. La verdad, todo lo que había pasado el día anterior y todos los días anteriores a lo largo de todo el campeonato de la Admirals Cup, en que fue muy duro, muy duro. Pero bueno, parecía que la regata Fastnet nos estaba perdonando. El primer día muy tranquilo, buena navegación, buen mar, pero el segundo día, bueno, empezamos a levantar vueltas y pasamos el 0.75 Spinnaker Franco al 1.2 y del 1.2 de pasar al 0.2, como le llamamos a bordo. Cuando era de 2.2 ya era porque la cosa venía fuerte. Mano de rizos, empezó el presagio de una regata dura. Spinnaker abajo, 2.2, lleno a 3 oreja de burro, o segunda mano de rizos, con olas ya muy grandes, muy pronunciadas, y lógicamente los chicotazos generando rotura de una driza. Saltó una primera alarma de que estábamos en la situación límite, segunda driza rota también, más un chicotazo rompiendo una brasa, la bajada de temperatura, porque esos barcos eran muy difíciles de llevar en popa, lo cual obligaba a llevar los pesos para atrás. Empezaron las barrenadas importantes de 12, 14 millas. Nos permitió ir muy rápidamente a nuestra meta, que era virar la Fastnet. En ese momento, ya el primer barco, el Tenacious, era el Scratch, ya estaba virando Fastnet, todavía era de día, y con el mismo viento que nosotros teníamos de popa, él ya les tocaba viento de proa para volver. Veníamos ya navegando con mucho viento, era un franco importante, rompimos driza, rompimos unas brazas, cada vez más oleaje. Hacía frío, recuerdo de ponerme capa sobre capa de ropa. Nos acercamos al faro de Fastnet, que apenas lo pudimos ver, un reflejo, un destello en el medio de la noche, y empezamos a orzar hacia Plymouth, hacia nuestro destino. Ya navegando hacia Scilly Island, notamos que el barómetro caía abruptamente. El frente de tormenta se origina en el centro de Estados Unidos, se desplaza de forma muy lenta por el Atlántico Norte. Tuvo un periodo estacionario al sur de Groenlandia, donde permaneció estable. Al atardecer del segundo día, el servicio meteorológico emite una alerta por fuertes tormentas que iban a penetrar por el mar de Irlanda con fuerza 9/10 y vientos de 70 nudos. El temporal, al soplar desde el mar abierto con 3.000 metros de profundidad, genera olas que llegan a alcanzar 40 nudos de velocidad. Estas olas, al chocar contra la plataforma continental de Irlanda, que era el lugar donde navegábamos nosotros, que tiene una profundidad de 300 metros aproximadamente, provoca el mismo efecto que produce una ola cuando llega a la playa. Se levanta bruscamente, hace un penacho de espuma y rompe. Si le sumamos que venimos durante 2 días navegando con un poderoso viento que se encontró con la marejada que generó el temporal, da la explicación de por qué nos pasó lo que nos pasó.
en ese momento siento una gran explosión, un ruido, como yo le digo, un ruido catástrofe, que no sabía qué pasaba. Yo estaba adentro del barco en una cucheta y el barco se da vuelta y entonces me caigo a lo que sería la cubierta, que en ese momento estaba haciendo de piso. Y entonces la desesperación era tratar de salir del barco, porque para mí se había roto algo o un buque nos había destruido, y esperaba inmediatamente que se inundara todo de agua. Entonces mi desesperación era intentar salir afuera, pero era salir al mar, porque la única salida quedaba para abajo. Intenté abrir el tambucho, pero estaba trabado. Conseguí sacar los bulones que los sostenían, salgo afuera y habrán transcurrido desde que tumbó 30 segundos, y en ese momento ya el tambucho estaba fuera del agua, y miro y veo salir el mástil debajo del agua. Salía, se levantaba, quiere decir, por lo menos el barco se enderezó. 4 tripulantes se fueron embarcando de nuevo. Rápidamente, como estaban todos atados, fueron recuperando. Al entrar con tanta fuerza, con tanta velocidad al agua, el timonel, que era Jim Marshall, se agarra de la rueda para tratar de no caerse, con tanta fuerza que la dobla. Lo mismo que cuando choca un auto, se dobla el volante para adelante. Bueno, acá se dobló la rueda para atrás, con lo cual no se podía maniobrar. Entonces el barco estaba sin gobierno. Consigue recuperarse y subirse del agua por el espejo, y empezamos a ver que no teníamos el compás, porque Tinto se había agarrado al compás, y entonces se fue al agua con compás y todo. Del mástil se salieron todos los instrumentos, nos quedamos sin radio, sin instrumento de navegación. Algunos se agarró al guardamancebo con tanta fuerza que se rompió el guardamancebo, se cayeron los salvavidas de cubierta, las manijas, todo lo que estaba en cubierta desapareció. Cuando tumbamos, en ese momento yo estaba en guardia pasiva dentro del barco, y me tocó pasar de una de las cuchetas, cuando el barco tumbó, a una cucheta que quedaba del otro lado en el suelo, con lo cual barrí toda la mesa de navegación. Cuando tumbó, estamos en cubierta, Tinto y Jim al timón, Mario y yo en el coffee. Yo me agarro al coffee, trato de agarrarlo a Mario y no puedo. Mario se agarra de la botavara, y después de no sé cuántos segundos el barco vuelve a su posición y estamos todos ahí, Tinto y Jim subiendo por el espejo de popa, y Mario sentado sobre la botavara. Al día siguiente, ya como el viento empezó a amainar, todavía había mucho mar, no sabíamos qué había pasado con el resto de la flota. Nosotros pensamos que tuvimos mala suerte y fuimos los únicos que nos dimos vuelta. Fue quizá una suerte haber perdido el contacto con el exterior al perder las antenas y no tener información externa. Entonces, bueno, lo nuestro fue quizá un accidente, pero digo, seguimos corriendo. Fundamentalmente habíamos perdido 2 drisas de las 3. Bueno, había que tomar una nueva decisión, porque no era una empresa menor, porque había que subir a la punta del palo a pasar esa drisa. Jim Marshall, con su fortaleza, arropándolo bien, en una guindola, él fue el héroe del día. Pero bueno, fue una maniobra muy pensada, y se bancó los rolidos y todo, fue hasta el tope del palo, puso la drisa, y eso nos permitió inmediatamente, ya el 2.2 salió otra vez a relucir, y con mano de rizo y espinaca de nuevo. O sea, en ningún momento dejamos de correr. El interior del barco era un verdadero caos. Del techo goteaba agua con aceite que alguna vez había estado en la sentina.
Los pisos desparramados por todos lados, bolsas de velas encima de la mesa de navegación, los enseres de cocina, rinconcitos inconcebibles, las herramientas de trabajo perdidas. Y recuerdo que escuchamos la pregunta de León Kaiser en medio del caos total. ¿Alguien vio mi compás de punta seca? Realmente nos hizo reír. Seguramente las últimas millas fueron lo que a mí me ha quedado más en la retina, que fue una mezcla primero de la angustia cuando estábamos ya muy próximos a la llegada, ver un barco por la costa que iba al destino, resultó ser un Maxi, lo cual nos dio un momento de euforia porque dijimos, bueno, estamos entre los grandes. De hecho fue así porque al entrar había 8 palos nada más y eran todos de barcos grandes. Nuestra angustia se había transformado primero en calma, luego recuperamos la alegría y ahora con Plymouth a la vista ya estamos prácticamente en euforia. A esta altura estábamos verdaderamente muy contentos. Y todavía con los ecos frescos del Mundial 78, me acuerdo que entramos cantando todos a pleno pulmón. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Esta barra bullaquera no te deja de alentar. ¡Vamos, vamos, Argentina! La mejor del corazón del Mundial 78. Vas a ser el gran campeón. Era muy temprano la mañana y nos llamó la atención la cantidad de veleros locales que estaban ya navegando y nos pasaban alrededor y nos miraban como bichos raros. No entendíamos qué estaba pasando. Claro, ellos sabían que había sucedido esa noche y nosotros, cantando y divirtiéndonos, creíamos que había sido toda una fiesta. La llegada a Plymouth fue muy emocionante, fue muy difícil entender la diferencia entre nuestra felicidad de estar y la realidad de la gente y del malestar general que había. Y uno de mis primeros pensamientos fue avisar a Buenos Aires que habíamos llegado.
y como recuerdo final esa llegada, la gente, la alegría, la euforia, la tristeza de los hechos, y hoy, a tantos años, pensar que uno ha tenido la suerte de estar en un momento tan desgraciado, pero hoy poderlo estar contando y recordar que el mar hay que tenerle siempre respeto. Looking forward to this race. I so much need to do it, just to get it out of my system and move on. I promised myself one day I'd do this, now's the time. This is for 15 votes. And 2 Vancouver's. For the next few hours, I only remember how many it was. It was pretty darn rough. It hurts when the waves hit you. The spray at 60 knots, it's like little bullets and pellets hitting your face. What's going on? This is a road race. Nobody's supposed to die. The whole world's gone crazy over this thing. I said 20 people who died tonight. El problema que tuvieron varias balsas fue que tumbaban y rodeaban por el gran oleaje. Algunas de ellas quedaron invertidas sin aire por algún tiempo, además del frío y la hipotermia. Las balsas fueron rescatadas por helicópteros y también por barcos. El drama de las balsas obligó al rediseño de las mismas, las que fueron dotadas de quillas y diferentes distribuciones de peso, fundamentalmente para evitar que volcaran o tumbaran frente a gran viento y oleaje.
Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Bueno, Juan, No te escuchamos, estás Juan. muteado, Juancito. Ya me desmuté. Bueno, creo que nos hemos quedado todos mudos de la epopeya que hemos visto. Ese canto de Louis Armstrong sobre la vida al final da muchas esperanzas y nos hace seguir navegando a todos. Así que yo me imagino que habrán algunos que querrán preguntarle a Lobo alguna cosa. Mándenlo por escrito, así podemos. Somos más de 100 personas, 120 en el video, que si hablamos todos al mismo tiempo se va a tornar esto un aquelarre. Así que si alguna pregunta, mándenlo por mensajito y se las vamos pasando, así podemos ir a alguna cosa. Lobo, todavía tengo el nudo acá de ver todo esto. Todo tuyo el micrófono y las preguntas que quieran hacer. Mira, que pegó. Mira. Perdón. No es la primera vez que lo veo y siempre me pasa lo mismo. Bueno, estoy para escuchar y responder todas las preguntas que quieran. Y también está Néstor Volker, al cual le pueden hacer preguntas también, porque él la vivió muy mal también y logró sobrevivir y estar acá con nosotros hoy. Qué lindo verte, Cuchu. Está muteado, ¿no, Cuchu? Está muteado, Cuchu. Bueno. Bueno, repito, estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer, si es que les quedó alguna duda de lo que se ha vivido. En lo personal fue un momento bisagra en mi vida y fue un momento bisagra para el yachting mundial. Creo que es lo más importante porque a partir de las malas experiencias vividas, el tema de seguridad en el mar para las regatas cambió totalmente. Quizá cosas tan básicas o tan elementales como que las baterías tienen que estar las baterías de los barcos tienen que estar sunchadas por arriba. Porque bueno, todos los barcos andan con cabeza para arriba y no cabeza para abajo, pero bueno, cuando pasan estas cosas inesperadas, la batería, que es uno de los elementos que más perjudicó y bueno, hoy por hoy es parte básica. Por ejemplo, tener los tambuchos, las escotillas, las tapas de las escotillas atadas al barco. Con esto digo dos cosas elementales. Como esas fueron cientos de cosas más que se han cambiado.
el diámetro de los desagotes de los Copic, que fue un poco lo que vivió en su momento Kuchuflo, Volcker, que no desagotaban, no daban a tiempo a desagotar en el Copic el caudal de agua que le entraba. Así que bueno, lamentablemente hubo que lamentar muchas vidas que partieron, barcos que se perdieron, pero bueno, quedó una enseñanza muy buena para la navegación actualmente. Y bueno, quedo a sus órdenes. No sé, ¿alguna duda? Yo te mandé una por WhatsApp, pero preguntan cuando tumbaron cómo resistió el mástil, no sé, pero si perdieron el compás de bitácora, cómo usaron, si navegaron con pínula o con qué navegaron. Bueno, pero ¿por qué aguantó el palo? Es más, nosotros íbamos con Tormentín en ese momento. Ya nosotros tuvimos la suerte de ir con este viento franco que hacia Fan. Se nos puso de proa, o sea que encontramos el viento que venía, ese viento que ellos, ese huracán que venía cruzando el Atlántico, estando ya prácticamente llegando a Fan, con lo cual con 2 bordes, con 3 manos de rizo y Tormentín, logramos montar Fastnet y de ahí exfilar escota y salimos ya rumbo para Plymouth. O sea, fuimos uno de los afortunados que pudimos, que tuvimos esa situación. Bueno, a partir de eso empezó toda la gran marejada y todo. Y de hecho que arriamos la mayor y nos quedamos con Tormentín solo, yendo franco para rumbo a Plymouth. Y bueno, a las 4 de la mañana de la madrugada esa fue cuando dimos vuelta a campana. ¿Por qué no se rompió el palo? ¿Por qué? Bueno, no sé. Los diseñadores podrán contar por qué. El Jampot, un barco gemelo al nuestro, rompió el palo. Nosotros tuvimos la suerte de no romperlo, y inclusive el Tormentín no se rompió. Eso en lo que hace al aparejo. En lo que hace al compás, bueno, siempre hay 2 compases, ¿no? O sea, la bitácora, que era la cómoda para el timonel en esa época, bueno, cuando Tinto fue la tumbada, Tinto Galván, Ricardo Galván, a él me refiero, se abrazó a la bitácora y terminó arrancándola. Así, al igual que Jim Marshall, que estaba en el timón, se agarró del timón, quizás esto para los que no lo entendieron, se abrazó al timón y lo tiró para atrás, pero no es que perdimos el gobierno. Esos barcos tienen una rueda de un diámetro muy grande, con lo cual para pasar por el Copic abajo se les hace una canaleta, digamos un guardabarro invertido para que pase. Claro, al estar doblada se trababa en esa canaleta que había en el piso del Copic, y era que no nos dejaba gobernar. Claro, en ese momento era muy difícil darse cuenta qué era lo que estaba pasando de noche. Dicho que Héctor Domatos me gritó: me voy a ver vos mirá arriba que yo miro abajo ¿cómo se llama? En el sector a ver si hay algún problema. Y bueno, no, descubrimos después que era eso, y a pechazo puro enderezamos la rueda, inmediatamente logramos tener otra vez gobierno del barco, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, si están... Cuchuflo está ahí, a ver, ¿querías decir algo? Está muteado, Cuchuflo. Seguís muteado. Desmuteate. Bueno, yo voy a hablar por Cuchuflo hasta que se desmutee. Realmente lo de Volcker fue muy importante destacar no solamente su entereza y su inteligencia, porque en el barco que él corrió, un barco chico que iba con la hermana y creo que el cuñado también, empezaron a encapillar olas, entró mucha agua en el interior del barco y llevó que el barco quedara muy hundido de popa. Y entonces empezaron a achicar con baldes, con bombas, con baldes, sacando agua del interior del barco y lo tiraban en el Copic. Y el barco no se recuperaba y no se recuperaba
hasta que Néstor Volker se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que lógicamente que la línea de flotación estaba por debajo de la salida del Copic. En ese momento apeló a su capacidad de ingeniero naval y su entereza, y se sacó las botas, se sacó las medias, y con las medias tapó los desagotes del Copic y pudo empezar a achicar y el barco irse recuperando. Sería más lindo que lo contara Volker el día que haga un curso acá de... Ahí está, Néstor. Vamos. ¿Estoy hablando ahí? Sí, estás hablando. Te borraste la imagen, pero tenés voz. Sí, no sé qué pasa con la maquinita esta. Apareció un coso redondo, dije que para hablar tenía que tocar algo y hablé, pero desaparecí. Sí, bueno, sí, lo nuestro fue realmente muy duro. No sabíamos nada de lo que pasaba porque como nos dimos vuelta y quedamos con el palo para abajo un rato, hasta que el barco volvió. Ahí lo pasaba muy mal, o sea, mi hermana quedó y otro más quedaron en el agua al lado del barco. Cuando el barco volvió, mi hermana sola con el cinturón terminó arriba del barco, el otro quedó detrás, y cuando se tiró del cinturón para llegar al barco, era plena noche, ¿no? A las 2 de la mañana, se tiró, y el último tirón se logró agarrar justo a la popa y se le rompió el cinturón, o sea, ese nació totalmente de nuevo. Y bueno, hasta el punto que cuando fue, digamos, la misa por los muertos, él no sabía de qué lado estaba. Pero bueno, fue el resto de las macanas. Nos fijamos, nos dimos cuenta después que cuando dimos la tumbada, claro, con olas de 8 o 10 metros, unos informes, ocasionalmente 12, estábamos arriba, vimos que estábamos arriba de un bajo de 20 metros, que uno no le da bola, pero una ola de 12 metros sobre 20 metros rompe, y es lo que nos pasó, que nos dio vuelta y mal la ola. Hablando de la rotura del mástil, bueno, nosotros rompimos una cruceta y el baby, no mucho más, o sea, o sea que de un lado no podíamos navegar más, del otro sí. Bueno, nos quedamos esperando hasta que hubo viento del lado que teníamos en la pareja con el cual podíamos navegar, y ahí volvimos. Y bueno, igual como les pasó a ustedes, cuando entramos en Plymouth, nos pareció, empezamos a ver todos los barcos hechos bola ahí, y ahí nos dimos cuenta que no solo nosotros habíamos tenido esa mala suerte, sino que, bueno, a montones de barcos les había sucedido. Y bueno, y les cuento una cosita graciosa de todo el asunto. Uno de los tripulantes, me están oyendo, ¿no? Correcto. Sí. Bien. Por supuesto que el barco holandés, yo hablaba inglés, o sea, éramos 5 nomás, y por supuesto que cuando empezó la gran tormenta, mi hermano y yo hicimos clic al español y los otros 3 hicieron clic al holandés, y bueno, y así fue el asunto, ¿no? Y con mi hermana, uno de los tripulantes era un tipo siempre todo prolijo, y por más empapado que estaba, siempre se daba con una camisa bien, o sea, toda mojada, pero bien puestita, todo. Y entonces nosotros con mi hermana, o sea, hablábamos, mirá el almidonado, no sé cuánto, era todo el almidonado. Pero lo más gracioso fue cuando terminamos, bueno, llegamos ahí, fuimos a tierra y cenamos todos juntos, y ahí en un momento el almidonado, que era holandés, empieza a hablar en español, y ahí nos miramos con mi hermana y digo, ¡ay, qué barbaridades habremos dicho! Pero bueno, fue así, y muy, digamos, por lo menos una nota divertida. Y bueno, después terminó todo y acá estamos. Adelante. Qué bueno. ¿Qué más? No tenemos más preguntas. Están todos emocionados o sorprendidos de la película. Tal cual Hola, me buenas dijiste, noches. Lobo, cuando la mostraste, la película habla sola, digamos.
Yo Hay quiero hacer dos una pregunta. cosas. ¿Puedo hablar? Sí, sí, Néstor. Bueno, hay dos cosas que aprendí ahí, que en realidad nosotros estamos más acostumbrados en el río, que cuando viene digamos, un pampero fuerte, nos ponemos en popa y lo corremos, tal ya pasa. Bueno, todo eso es muy lindo, pero cuando la ola es gigante, es peligrosísimo. O sea, a tal punto que nosotros empezamos a correrlo, como veíamos que en 8 horas nos comíamos la tierra, pero nos estábamos metiendo entre Irlanda e Inglaterra, y entonces empezamos a frenar el barco y tiramos cosas por popa, velas, qué sé yo, todo para que el barco vaya más despacito, pero eso justamente hizo que, digamos, que las olas de atrás, en un momento, bueno, fue cuando casi nos hundimos, que vino una ola enorme, teníamos una ranurita nomás abierta de la escotilla para poder verlo al que estaba el timón. Y bueno, y ahí por entró esa barbaridad de agua, que casi nos hundimos, está el cuento que ya lo dijo Lobo. Y bueno, pero después pusimos todo por la proa, con lo cual el barco iba para atrás despacito, pero enfrentaba las olas de proa, y eso fue la gran solución, porque, o sea, en popa nosotros, por más, o sea, al principio llegábamos a palo seco, pasamos los 10 nudos, y bueno, hasta que nos dimos la gran tumbada, y después, no sé, lo frenamos, en realidad lo frenamos, tuvimos la tumbada, y bueno, hasta que después de esa segunda tumbada, vimos a otro barco que había hecho lo mismo nosotros, pero con todo tirado por la proa, y la verdad que ahí nos tranquilizamos y fue todo muy bien, hasta que tuvimos viento normal, realmente teórica más o menos normal, del lado de que teníamos el barco completo, y así es como pudimos volver. Y eso, bueno, esa fue una lección bien importante. Y bueno, no siempre, bueno, yo volví a tener una tumbada grande ahora cuando di la vuelta al mundo en el Índico, no tan importante como esta, aparte del barco mucho más grande, pero sí, pusimos el palo en el agua nuevamente, pero no dimos, o sea, no lo pusimos para abajo del todo, ¿no? Pero bien, son lecciones que uno va teniendo. Y esa lección que también es importante, esta segunda, que es lo mismo que le pasó a un barco, a un Swan que venía desde las Georgias iba para Uruguay, y ahí cerca de las Malvinas, también le vino una ola como a nosotros, o sea, totalmente rarísimo. Después aprendí por ahí qué es, que también lo tumbó, se fue al agua una chica que estaba limpiando, digamos, lo que estaba cocinando, por la borda, y el barco ahí tumbó, se fue ella al agua, se perdió, se ahogó. El capitán del barco también se fue al agua, no podía subir, le tuvieron que tirar la balsa, abrirle la balsa, al final pudo subir a la balsa, creo que se murió de hipotermia, no estoy seguro, eso voy a confirmarlo. Bueno, y ahí, que más o menos lo que nos pasó a nosotros, de repente vino una ola así grande, nos mandó a tumbar, por suerte estábamos los 3 adentro, y bueno, el barco volvió, y sucede, porque se fue bueno como enseñanza, cuando uno tiene una profundidad de 100 metros, 200 metros, que uno no le da ni bola, pero resulta que debajo de eso hay una pared, por ahí de 2000 metros, y hay una corriente que pega contra esa pared, y cada tanto larga una ola gigantesca. Bueno, esa es la que nos agarró a nosotros, y la que después no me fijé, estábamos ahí cerca del lugar donde esto de carajo, donde se bola el barco de la vuelta al mundo. Y sí, teníamos un montón de agua, pero después abajo había un paredón gigante, y bueno, y eso es lo que nos hizo esa tumbada. Y en el sur nosotros tenemos también de esos paredones cerca de la isla de los Estados y todo eso, y también son lugares donde hay que cuidarse mucho con esa falla, no, con ese fondo marino que hay. Bueno, más o menos les conté un poquito, si hay alguna pregunta, háganla nomás.
Bueno, señores, ¿qué más? ¿Alguno quedó con ganas de preguntar algo? ¿O todavía seguimos en shock? No, está todo festejándonos. Una pregunta técnica que se me ocurre. ¿La Sí, cómo volverías a no. correr en esas condiciones? ¿Cómo? ¿Volverías a correr en esas condiciones? Bueno, vos sabés que estas cosas uno no las busca, las encuentra. Sí, claro. Ojalá no vuelva a tenerlo. Pero hay algo real, inclusive en nuestro barco ha pasado. Hubo gente que nunca más volvió a navegar. Y no por eso es malo ni bueno, sino evidentemente fue una experiencia muy dura. Nosotros, vuelvo a repetirte, o gran parte de nosotros, lo vivimos el momento crítico que de la tumbada, como algo que pasó, pero creo que gracias a que éramos un equipo muy fuerte, muy duro, que veníamos hacía mucho tiempo batallando juntos, pudimos superar el momento y en ningún momento se nos fue de la cabeza dejar de correr, ni abandonar, ni ahí cuando el querido León Kaiser en un momento dijo, hay que abandonar porque no tengo más, he perdido el compás de punta seca, ¿no? Parecía gracioso en medio de eso. Bueno, éramos dependientes en esa época del compás de punta seca, ¿no? Y del sextante y de otros elementos. Bueno, casi todos hemos seguido navegando y corriendo. Y ojalá que no volver a vivir una situación tan límite, porque esto creo que fue la tormenta perfecta, ¿no? Se dio meteorológicamente la conjunción de dos frentes que se unieron justo en el lugar que nosotros estábamos. No sé si se escucha. Puedo dar fe que hace 3 fines de semana más o menos lo vi al Lobo parado en la proa de su barco, entrando en Olivos, con mástil partido, tranquilo, y bueno, a solucionar el problema. Así que sigue adelante. Felicitaciones por la proeza del haber pasado todo eso. Gracias. Bueno, señores. Lobo, perdón, mencionaste algunas medidas de seguridad que a partir de ese evento se tomaron en cuenta para las siguientes regatas. ¿Podrías hablar un poquito de eso, repetirlo? Gracias. Sí, cómo no. Bueno, evidentemente no solamente se cambiaron algunas exigencias, sino también hubo cambio en el diseño de los barcos, sobre todo en la parte de desagote de los Copic. Fue una enseñanza para todos. Más o menos para que tengan una idea, después cuando temporal aplacó, golpeó mucho a Inglaterra, el costo del rescate fue muy grande. Fue como ahí, no sé si todos lo llegaron a apreciar, fue el rescate más importante que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la movida a la cual se vio obligado a hacer la Royal Navy, con helicópteros, buques, todo, fue todo un conglomerado de buques puestos que estaban navegando en la zona, fueron alertados y se pusieron a disposición del rescate. Todo eso generó, ya digo, cambios en el diseño de los barcos, en el diseño de no el diseño, sino en las exigencias de seguridad, como era el tema, ahora me viene a memoria el tema de las baterías, unchar las baterías, unchar las cocinas, que muchas veces, si ustedes recuerdan, estas cocinas cardánicas con hornos tan prácticas que tenemos en los barcos, están enganchadas desde arriba, pero no hay nada que las evite que dándose vuelta el barco, la cocina se caiga. Por eso el tema que ahora hay que trabarlas del lado de arriba, en el punto de pivoteo, el tener las escotillas vinculadas al barco,
una vez que se sacan, pero igualmente quedan con un cabito, llegar a la... Esto, lo que recuerdo, en su momento se hizo un informe, se le pidió a todos los skippers y tripulantes a nivel mundial un informe de transmitir experiencias, y todo eso lo unificó la ORCO, no me acuerdo en este momento que era la entidad que unía a todos los, vinculaba a todos los, la navegación oceánica, y bueno, generó, vuelvo a repetir, fue una bisagra para el yachting mundial, de alguna manera, ¿no? Sí. Te agrego algo, lo que cambió mucho, fundamental, y que es un tema muy simple, es el de la balsa, que antes era como, o sea, venía el cabito, venía la balsa y la puerta del lado de atrás. Bueno, por ese motivo se ahogaron muchos, porque quisieron llegar a la entrada, y en el camino, o sea, caminando por el borde de la balsa, se cayeron. Hoy la entrada de la balsa es del mismo lado del que está atada al barco. Entonces entrará la ola, pero la gente también se tira y queda adentro. Y bueno, eso fue un gran cambio importante que hubo. Adelante. Muchísimas gracias, muy interesante, gracias. Gusto. Bueno, señores, creo que llegó el momento más importante de la reunión, que es el brindis que ofrece siempre Acción Amigo de la Fragata Libertad. Primero por la Fragata Libertad, segundo por nuestros queridos amigos que ya no están, los amigos que están pero no vinieron, y hoy vinieron casi todos, pero estamos acá. Queremos también brindar por el gran relato de la película que nos vimos y del Lobo Gianelli, por todos los miembros que están colaborando en que podamos realizar estas cosas, las chicas de la asociación, que son muy importantes, que siempre nos acompañan, y por la aventura personal de todos nosotros y nuestro querido país. ¡Salud! Salud. Salud. Juan, si me dejas ver una... bueno, esto que han visto ustedes, que tal vez no es muy profesional, pero ha sido producto de un gran esfuerzo al cual creo que tenemos que agradecerle todos, que fue Ernesto Mandelbaum. Él se ha ocupado de recopilar, de juntarnos, de reunirnos, así que si algún mérito tiene esta película, que además está vista desde el Red Rock, básicamente. Lógicamente en ese momento estábamos 4 barcos más el de Cuchuflo 5, en ese mismo mar. Bueno, lo que han visto ustedes fue lo vivido desde Red Rock, y gracias a Ernesto. Así que por este medio quiero hacerle llegar a él las felicitaciones y a su meritorio trabajo. Nada más. Así que salud nuevamente. Salud nuevamente. Gracias por participar y acompañarnos siempre. Chao, chao.